Queridos hermanos y hermanas, muy buen día. Estoy muy agradecido al obispo por la oportunidad que me da de poderme dirigir a ustedes. Eh, Ahora tengo la bendición de poder estar dirigiendo a ustedes por la bendición que el Señor nos ha dado de tener la tecnología y poder lo hacer de esta manera, ¿no? En estos tiempos tumultuosos que hemos tenido ahora, estamos cada uno en nuestros lugares. Eh, en estas últimas semanas hemos tenido experiencias como hemos sentido pérdidas en nuestro corazón de amigos, de personas que amamos, familiares. Otros han sentido terremotos, inundaciones, incendios y la plaga que tenemos de este virus llamado coronavirus, ¿no? El COVID-19. Estas, estos, todas estas cosas que hemos nombrado han traído secuelas que han cambiado nuestra vida diaria. Eh, las secuelas han traído déficit o escasez de alimentos, servicios básicos, escasez de mercadería que nos ayuda a sobrevivir diariamente. En medio de todo esto, la oscuridad creciente que acompaña la tribulación hace que la luz de Jesucristo brille con mayor fulgor, palabras del presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta. El presidente Russell M. Nelson dio un discurso en la última conferencia, y es la que yo me voy a hacer con este momento, en la cual nos dice que cada uno de nosotros podemos, en estos tiempos de agitación mundial, con nuestro amor al Salvador y nuestra fe en Jesucristo, podemos ser factor que promueva que alguien descubra la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, cada uno de nosotros podemos ser ese pilar fundamental que necesita esa persona, o ese medio que necesita esa persona para que pueda descubrir el Evangelio restaurado, ¿no es cierto? El presidente Russell M. Nelson nos enseñó y nos dio una experiencia en la última conferencia en la que decía que en los 2 últimos años su esposa o la hermana Nelson y él se habían reunido en y habían visitado miles de ciudades, ¿no?, del mundo, y se habían congregado en auditorios al aire libre y en lugares y auditorios o salas de hoteles, ¿no? Dice que en cada una de esas reuniones él sintió que estaba en presencia de los elegidos del Señor, que estaba viendo cómo ocurría el recogimiento de Israel. Vivimos en estas épocas que nuestros antepasados estaban aguardando ese momento, ¿no? Ahora vamos a leer una escritura que está en Doctrinas y Convenios 121-27. Dice la escritura lo siguiente: el cual nuestros antepasados, con ansiosa expectativa, han aguardado a que se revelara en los posteriores tiempos, hacia los cuales sus mentes fueron orientadas por los ángeles, como se hallaba reservado para la plenitud de su gloria. Entonces, aquí el Señor nos da esa oportunidad de poder ver eso, ¿no?, que nuestros antepasados estaban aguardando por este tiempo. Nosotros ahora estamos sentados en primera fila, observando en vivo y en directo, ¿no?, transmisión en vivo y en directo, lo que el profeta Nefi vio como una visión. Y vamos a recordarlo en el primero de Nefi 14:14. Vamos a leer la escritura. Entonces dice, primera de Nefi 14:14. Y aconteció que yo, Nefi, vi el poder del Cordero
de Dios que descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaba dispersado sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Entonces, nosotros hermanos y hermanas nos encontramos entre esos hombres, mujeres y niños que Nefi vio, que vio que estaban dispersados y que iban a ser recogidos, sin importar dónde vivimos y cuáles son nuestras circunstancias en el momento. Nosotros somos esos hombres, mujeres y niños que el profeta Nefi vio en una visión hace muchos años, como lo dicen las escrituras. Y nosotros somos el pueblo del Señor, ¿no? Porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y José Smith es el profeta de Dios y nuestro profeta. Realmente Jesucristo dio la vida por nosotros al expiar nuestros pecados, ¿no? Y morir en la cruz por la salvación del mundo. Entonces, ¿qué significa o qué significado tiene para nosotros que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Fue una de las preguntas que hizo el profeta Russell M. Nelson en la conferencia que nos estaba dando, ¿no? Entonces nos dio algunos significados de esto. El primero, significa que nuestras familias pueden ser selladas para siempre. Imagínense, que nuestras familias pueden ser selladas para siempre. Qué bendición del Señor, ¿no? Segundo, significa que gracias a que han sido bautizados por alguien que tiene la autoridad de Jesucristo y que por ella también han sido confirmados miembros de su iglesia. Entonces, eso es otra gran bendición, que hemos sido bautizados por alguien que tiene la autoridad de Jesucristo. Y también que podemos disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo, que Él nos guía y nos protege siempre, ¿no? Esa es la bendición de poder tener con nosotros el Espíritu del Señor. Tercero, significa que nunca quedaremos sin consuelo ni acceso al poder de recibir ayuda del Señor. Entonces, a lo que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra, siempre vamos a tener ese acceso, ¿no? Ese consuelo y saber que el poder de Dios no va a ser nuestro consuelo para poder nosotros pasar cada una de las tribulaciones que podemos tener en esta vida, ¿no? 4. Significa que el poder de Dios, cuando recibimos ordenanzas esenciales y hacemos convenios con Dios, y aparte de haber recibido las ordenanzas y haber hecho nuestros convenios con Dios, también nos dice que los hemos o estemos guardando los convenios que hemos hecho con el Señor. Eso es muy importante, ¿no? El poder haber nosotros recibido esas ordenanzas esenciales y haber hecho convenios con el Señor, y que aparte de haber hecho esos convenios los estemos guardando actualmente, ¿no? Eso es una bendición del Señor, ¿no? Estamos verdaderamente sabiendo que cada una de estas cosas que hemos hablado, de este significado que hemos dicho, ¿no? Como los convenios, las ordenanzas, el Espíritu Santo, la autoridad del Señor, son un ancla para nuestras almas que nos van a servir en este tiempo que rugen las tempestades, ¿no? En este tiempo que cada día en nuestra vida ahora estamos muy tristes, muy de zozobras, ¿no? Por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Nuestro Padre Celestial sabe lo que más nos aguarda cuando nos podemos nosotros
saber que tenemos temor y que tenemos en nuestra alma pesar y que no sabemos a veces qué más podemos hacer en estos momentos, ¿no? Y una de las cosas que nos dice el profeta Russell M. Nelson es que debemos escuchar a su Hijo, debemos escuchar la voz de Jesucristo. Porque dice que porque cuando procuremos escuchar verdaderamente a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. Entonces, cuando nosotros procuremos escuchar verdaderamente a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. El Señor va a ser nuestra vida. En Doctrinas y Convenios 1.1 dice lo siguiente. Vamos a leer la escritura responsable. ¿Okay? Doctrinas y Convenios, imagínense, capítulo 1, versículo 1. Cuando comienza Doctrinas y Convenios, dice, escuchad, y comienza en una palabra grandota con mayúscula, dice, escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora a las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres, sí, de cierto os digo, escuchad pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Imagínense, escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Entonces, nosotros debemos escuchar la voz de nuestro hermano mayor Jesucristo, ¿no? Debemos escuchar la palabra del Señor, prestar atención y dar oído a cada una de las enseñanzas que Él nos da. Entonces, y ustedes se han preguntado cómo o dónde. Dice lo siguiente, al tentar cada una de las cosas que nos influencian en esta vida, nosotros tratamos de ser discípulos de Jesucristo. Nuestro esfuerzo por escucharlo a Él ha de ser con mayor intención, porque somos discípulos de Jesucristo, ¿no? Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llamar y llenar nuestra vida con sus palabras y sus enseñanzas y sus verdades. Entonces nos dice, no podemos nosotros escuchar las influencias del adversario. ¿Cómo podemos nosotros dar oídos a las influencias del adversario? Dice que en todas las redes sociales hay miles y miles de palabras que nosotros a veces escuchamos, que son influenciadas por el adversario. Miles de palabras que no nos llevan a nada. Hay campañas comerciales que están incluidas ahí en el adversario, influenciadas por él, para que nosotros nos alejemos del camino. Todos estos esfuerzos del adversario son para que nosotros nos alejemos de la palabra del Señor y nos alejemos de la senda que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ir a escucharlo? ¿Dónde podemos escuchar al Señor Jesús? Primero, podemos acudir a las Escrituras. Nosotros podemos, ahora que estamos en cuarentena, estamos en nuestros hogares, con nuestras familias, podemos leer las Escrituras. El poder escudriñar las Escrituras todos los días, ¿no? El darnos un tiempo personal y un tiempo familiar para que nosotros podamos leer las Escrituras y podamos enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia y aprender más del Señor, ¿no? Y ahí de esa manera estamos escuchando al Salvador. 2. Podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje, ¿no? Cada ordenanza nos enseña del Salvador. Cada ordenanza. Y nosotros debemos poder escucharlo en su casa, en el templo que está tan cerca de nuestros hogares, ¿no es cierto? Pero como ahora, en nuestra situación actual,
El templo, no podemos ir al templo. No, nos recomendó nuestro profeta Russell M. Nelson que deberíamos todos los días trabajar en la historia familiar y deberíamos trabajar en la indexación, investigando nuestros antepasados cada uno de los hermanos que no hemos realizado la genealogía, comenzar a trabajar en eso, y todos los hermanos que puedan indexar, que deban indexar, deberíamos indexar todos los días nosotros y nuestras familias para poder escuchar más la voz de Jesucristo, el poder estar más inmersos en las cosas del Señor y no en las cosas del mundo. 3. Podemos escuchar en la capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. A nosotros leer las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, al estar trabajando en la historia familiar, al estar trabajando en la indexación, estamos más sensibles a la voz y los susurros del Espíritu del Señor. Y cuando escuchamos esa voz, estamos escuchando la voz que nos ayuda a estar en el Evangelio y estar en la senda del Señor, ¿no? Y 4, podemos escuchar la voz de nuestros líderes aquí en la tierra, las palabras de los profetas, videntes y reveladores, los apóstoles ordenados de Jesucristo, que nos van a acercar más a Jesucristo. Que esto los podemos escuchar en las revistas de la iglesia, en la Liaona, lo podemos escuchar también en las conferencias generales. Ahora en octubre tuvimos una conferencia diferente, pero muy buena, muy espiritual, que nos ayudó más al Señor, ¿no? Y son palabras que nos acercan más al Señor, palabras de nuestros profetas. Y terminamos con una última pregunta para terminar este mensaje. Dice, ¿qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intensidad a la palabra del Señor? ¿Qué sucederá? Entonces aquí el profeta Russell M. Nelson nos hace una promesa. Y una promesa que se las voy a leer para que todos ustedes puedan meditarla, ¿no? Se os promete que seremos bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas, la debilidad. Se nos promete que nos irá mejor en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones familiares y nuestros trabajos diarios. Y también se nos promete en nuestra capacidad para poder pasar cada una de las tribulaciones y desazones que tenemos en la vida, ¿no? Y temores. Vamos a ser más fuertes para poder tener esa capacidad de poder pasar estas tribulaciones. El Señor nos va a dar esa fuerza. Yo se los prometo que si nosotros hacemos lo que nuestro profeta viente y revelador nos ha dicho para acercarnos más a Jesucristo y para escuchar la voz del Señor, vamos a ser bendecidos. Ahora en estos tiempos de dificultades que tenemos, en estos tiempos que nos dan de esta pandemia que tenemos a nivel mundial, el poder escuchar la voz de Jesucristo nos va a hacer sentir la paz que necesitamos y saber que nos espera, como dijimos en este mensaje, y nos lo dijo el profeta Russell M. Nelson, nos espera una vida eterna con nosotros, con nuestras familias, con las personas que amamos. Sé que es verdad. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor